Llegamos a miércoles 21 de abril. Gracias por estar del otro lado y estar pendiente también de las noticias. Vamos a contarles qué está pasando en Guatemala y el mundo a esta hora. Iniciamos con esto. Codeca y organizaciones sociales toman la zona 1 de la capital guatemalteca para exigir respuestas a la presidencia y al Congreso. Las demandas y advertencias de nuevas movilizaciones marcan el pulso en las calles del país. Les contaremos más. Y la policía captura a 9 presuntos implicados en el tiroteo de la cevichería recientemente en la zona 6. Son vinculados con extorsiones, asesinatos y bandas criminales. Tenemos un reporte detallado. Y testigos protegidos sacuden juicio histórico en El Salvador. Acusan a 22 líderes de la Mara Salvatrucha de ordenar miles de crímenes en un proceso que expone cifras impactantes y también reaviva el debate sobre la ofensiva que iniciaron en contra de las pandillas. Les contaremos más. Tenemos estas y otras noticias a partir de este momento. Somos la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla y de Prensa Libre Radio. Les saluda Elsa Mariana García. Es momento de conectarnos. Recuerden que pueden escribir ahora mismo a @Guatevisión para contarnos qué hay delante de ustedes. Si quieren hacer reportes ciudadanos, son importantes para nosotros. Vamos a los temas del día. Un motorista murió abatido en un tiroteo esta madrugada en San Marcos. El reporte inicial de los disparos llegó a los bomberos municipales departamentales que intentaron ayudar a la víctima, pero ya era demasiado tarde. No tuvieron más que llamar a las autoridades del sitio en Catarina, San Marcos, para que se encargaran de recolectar toda la evidencia posible. Roger Malfredo Guzmán, de 34 años, originario de la aldea Nahuatán en Pajapita y residente de la aldea San Gregorio, Catarina, murió abatido por pistoleros que huyeron sin dejar rastro. Y otro sujeto corrió con un poco más de suerte al sobrevivir a un ataque armado, esta vez en la zona 3 de la capital del país. La víctima es un jovencito de 22 años cuya identidad se desconoce por ahora. Él habría recibido varios disparos en el tórax. Bomberos municipales le llevaron con vida a la emergencia del Hospital Roosevelt, donde permanece bajo cuidado médico. Y los bomberos voluntarios llegaron a toda velocidad hasta la estación de buses de San Pedro Ayampuc, en donde había una balacera que había generado caos en el lugar. Héctor René Ascuc Oscal, de 21 años, fue declarado muerto en esta escena. Los cuerpos de socorro y los agentes de la policía acordonaron toda el área mientras los fiscales del Ministerio Público arribaban al lugar del tiroteo para iniciar una nueva investigación. No reportan por ahora capturas. Se desconoce el móvil del ataque contra este jovencito. Y la zona 6 de la capital guatemalteca vuelve a ser sacudida por una balacera más. Los servicios de emergencia fueron los primeros en llegar hasta la colonia Cipresales. En el lugar, 4 personas urgían de ayuda médica tras recibir varios disparos. Inicialmente atendieron a 2 mujeres que sobrevivieron a los disparos, pero eso sí requirieron ser llevadas hasta un hospital. Mientras tanto, en la escena quedaron los cuerpos de 2 personas más. Una investigación en la zona, un día después de los ataques que también movilizaron a la policía, se ha abierto. Y es que, como recordarán, un tiroteo dentro de una cevichería dejó 6 víctimas mortales. Y la policía logró la captura de los presuntos autores de este ataque del que les hablaba, el que ocurrió el pasado lunes. El operativo buscaba a extorsionistas y les llevó a dar con 9 personas identificadas como Jesús López, Daniel Mejía, Luis Arias, Natalie Peña, Joshua Saldaña, Marvin Jerónimo, Aleida, mejor dicho, Aleida Valenzuela, Mario Huarca y también Silvia Ordóñez. Esas son las identidades de los detenidos. Según el reporte policial, algunos de ellos habrían participado en el atentado en contra de los comensales, que fueron sorprendidos por 2 sujetos armados que abrieron fuego indiscriminadamente contra ellos en la venta de comida. La policía sospecha que varios de ellos también son los protagonistas de extorsiones y asesinatos en el lugar, además de ser parte de asociación ilícita en el área.
Y el director general de la Policía Guatemalteca, David Custodio Boteo, habló con Prensa Libre Radio esta mañana y reveló que el narcomenudeo se ha convertido en uno de los principales asuntos para investigar mercados criminales que ya están cooptados por bandas de pandillas, una situación que estaría vinculada con los recientes hechos armados en la zona 6 de la capital del país. De acuerdo con el jefe policial, durante cerca de 30 años, el grupo conocido como los Caradura mantuvo el control del comercio ilícito de droga. Sin embargo, la pandilla del barrio 18 ha intentado ingresar a ese mercado generando disputas por territorio. Boteo explica que en paralelo, la Mara Salvatrucha también habría sustituido a vendedores de droga en el área, como por ejemplo algunas de las más importantes para las investigaciones son El Gallito y las zonas 3, 6, 7, 9 y 12 de la capital del país. Han llegado a controlar, explica, el 80% de la venta de estupefacientes a pequeña escala en esas áreas. Mientras tanto, en un allanamiento en la colonia Jardines de la Asunción, zona 5 de la capital del país, investigadores encontraron una fuerte cantidad de armas, municiones y chalecos. Pero lo insólito es que los chalecos están identificados como si fueran de agentes de la PNC. Localizaron además 3 fusiles, una pistola y 4 chalecos, además de gorras con insignias similares a los de los agentes policiales. Además, una camisa con insignia también parecida, en este caso, al Ministerio Público. Localizaron en esa área 19 tolvas para armas de fuertes calibres y también de diferentes, 2 miras telescópicas y también grilletes, un gorro pasamontañas y varios celulares. Todo ya fue embalado. Reportan hasta ahora la captura de una persona, pero las diligencias aún están en desarrollo en este preciso momento. Y las pandillas están captando increíblemente a niños y a adolescentes. Mucha atención, padres de familia. Todos ellos están siendo utilizados para vender drogas en los alrededores de los centros educativos. Esto es de acuerdo a lo que indican las fuentes oficiales. Son parte de la expansión del narcomenudeo en áreas urbanas. Las maras habrían evolucionado y ahora operan como redes de narcotráfico a pequeña escala, utilizando a los menores como distribuidores para evitar así que contra ellos caigan acciones policiales directas. Marihuana y cocaína figuran entre las sustancias más comercializadas bajo esta modalidad. Lo insólito es que los niños venden, pero también compran la droga. La PNC mantiene presencia policial permanente en 38 centros educativos que son considerados de alto riesgo para prevenir el reclutamiento de los menores y garantizar la seguridad de otros estudiantes y docentes. Sobre todo, las colonias de principal atención para las autoridades son las 6 o las zonas, en todo caso, las zonas 6, 18 y 21. Además, sectores como Villanueva, Amatitlán y Villa Canales. Según fuentes oficiales, en Guatemala se estima que más de 14,000 personas integran estructuras criminales como pandillas. Entre ellas, 3,600 se encuentran en prisión y alrededor de 200 continúan operando como cabecillas, incluso dentro de las cárceles. Y 127 allanamientos se han realizado en un operativo llamado Impacto contra las Extorsiones. Las acciones se desarrollan en inmuebles ubicados en la ciudad capital, Villanueva, Misco, Chinautla, Palencia, San Miguel Petapa, Fraijanes, Santa Catarina Pinula y también departamentos como Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, Retaluleu y otras áreas. Las autoridades explican que se están ejecutando órdenes de capturas pendientes y que van en contra de integrantes de la clica Liguard, Locotes, Salvatruchas y otras estructuras vinculadas al crimen organizado en seguimiento a delitos como asociación ilícita, extorsiones, también algunas acciones intimidatorias, obstrucción extorsiva del tránsito, asesinato, asesinato en grado de tentativa, extorsiones, entre muchas otras, como conspirar para cometer asesinato, además comercializar con tráfico y almacenamiento de ilícitos. Y las autoridades de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, también conocida como DGCAM, han informado que ya tienen identificado al usuario al que le atribuyen el ciberataque que ocurrió en su plataforma digital el pasado 7 de abril. Se hace llamar Gordon Freeman y el director de esta institución, Otto Rosito, ha dado más declaraciones al respecto. Dice que el ataque permitió el acceso a información pública en el sitio web institucional, afectando a aproximadamente 18
18,000 usuarios. Las autoridades aclararon que la infraestructura de la red y los sistemas internos no fueron vulnerados, ya que el incidente se limitó únicamente al sitio web. Mientras tanto, el caso ya fue denunciado ante el Ministerio Público y continúa el análisis técnico para establecer el origen del ataque de manera más concreta, aunque se presume que habría sido ejecutado desde el extranjero. En otras cosas, el encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, Jordan Andrews, se ha reunido con el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, para reafirmar así el apoyo continuo entre Estados Unidos y Guatemala en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos en Guatemala. Durante ese encuentro se definieron estrategias para fortalecer la cooperación bilateral y también la seguridad y defensa del país. Esperan impulsar el intercambio de inteligencia y optimizar las capacidades operativas conjuntas. Y por supuesto, nuestra cobertura abarca lo que ocurre hoy desde muy temprano en las calles. El Comité de Desarrollo Campesino, junto a otras organizaciones sociales y campesinas, además de universitarias, ya se han manifestado en las calles de Guatemala y llegaron a la zona 1 como parte de la jornada de protestas que habían anunciado para exigirle al gobierno y al Congreso de la República el cumplimiento de una serie de demandas. Allí está nuestro periodista Juan Pablo Garrido, que nos da cobertura completa. Juan Pablo, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? ¿Cuáles son las demandas? Elsa Mariana, buenas tardes. Información que podemos compartir en esta jornada noticiosa de miércoles y es en relación a la serie de manifestaciones que fueron realizadas desde primeras horas de esta mañana por parte del Comité de Desarrollo Campesino CODECA junto a otras organizaciones sociales, campesinas y universitarias. Es importante dar a conocer que dichas protestas iniciaron desde el anillo periférico, Obelisco, El Trébol y Calle Martí y finalizaron frente al Palacio Nacional de la Cultura en demanda de una serie de peticiones que han hecho los manifestantes al gobierno del presidente Bernardo Arévalo y a diputados del Congreso de la República. Entre estas, la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público que se realiza en beneficio de la población y no de intereses particulares o sectores específicos. Asimismo, expresaron su rechazo al salario actual de los diputados fijado en 60,000 quetzales mensuales al considerar que no responde a la realidad económica del país. Las organizaciones también demandaron el cese a la criminalización y persecución contra defensoras y defensores de derechos indígenas y de igual forma manifestaron y solicitaron a las autoridades un cese en el incremento de precios que refleja la canasta básica en la actualidad, esto tomando en cuenta los precios que han presentado un alza, tanto el combustible, el diésel, la gasolina superior y regular. Nosotros estamos en el Palacio Nacional de la Cultura, donde ha finalizado esta concentración y es importante mencionar que no se reportaron incidentes que alteraran el orden público. En cámara, Byron Baiza, yo retorno con usted, Elsa Mariana. Buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión de Postulación publicó en el Diario Oficial, es decir, el Diario de Centroamérica, el listado final de candidatos a Fiscal General de la República y también jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030. Los seleccionados son Beila Adalicio Mara Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón, también Néstor Guibelaldo de León Ramírez. Y la publicación ya cumple con lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República y la Ley de Comisiones de Postulación. Y avanzó en primer debate una reforma al impuesto único sobre inmuebles, también conocido como IUCI, en el Parlamento guatemalteco, tras una discusión sobre la cantidad de votos que requiere y también las posibles repercusiones en la autonomía municipal. Diputados del Congreso de la República debatieron previo a la primera lectura de la iniciativa de reforma al impuesto único sobre inmuebles sobre el número de votos necesarios para avanzar en el trámite legislativo. Mientras algunos legisladores plantearon que se requerían 107 votos, otros sostuvieron que bastaba con la mayoría simple equivalente a 82 votos. En esa misma discusión, también surgieron posturas divididas respecto al alcance de la propuesta. Un grupo de diputados advirtió que las modificaciones podrían incidir en la autonomía municipal, mientras que otros señalaron
expresaron que la iniciativa no vulnera las competencias de las municipalidades. En ese intercambio, el Pleno dio paso a la primera lectura de la iniciativa, la cual fue aprobada y continuará su proceso en el Congreso antes de una eventual aprobación definitiva. Se ha logrado que se apruebe en su primer debate, se ha reservado para su trámite siguiente. Haremos todo lo posible para seguirlo socializando con las distintas bancadas, pedirle al pueblo de Guatemala su apoyo en redes sociales, que ejerzan presión sobre los diputados y recordarle a los diputados que ellos son electos por el pueblo de Guatemala y se deben al pueblo de Guatemala. No se deben a los alcaldes. La iniciativa también incluye un beneficio para quienes adquieran vivienda por primera vez mediante crédito hipotecario, contemplando la suspensión del pago del impuesto durante el plazo del financiamiento. Esta ley del YUSI es muy importante, tiene más de 25 años de estar vigente y se necesita reformar. Las reformas que se están proponiendo es que el adulto mayor, una persona que alcanza más de 60 años, que está jubilada, que ya no puede trabajar, para su vivienda que ocupa para su residencia quede exenta del YUSI. Y para todos los guatemaltecos que tienen vivienda, que sea el 3% por millar que paguen por su vivienda, ¿verdad? La sesión no avanzó en otros puntos de agenda tras su finalización anticipada, por lo que se prevé que el tema sea retomado en las próximas jornadas legislativas. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y vamos ahora al Congreso de la República, en donde se prevé continuar con la aprobación de leyes antes del receso parlamentario, que ya está muy cerca. Allí está nuestro periodista Oscar Vázquez y nos cuenta un poco más de la agenda para este día. Hola Oscar, ¿qué novedades tenemos? Adelante. Elsa Mariana, buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti, a quienes nos ven a esta hora de la tarde a través de Guatevisión. Contarte de que acá en el Congreso de la República ayer en la sesión plenaria surgieron diferentes dudas con relación a la aprobación de la primera lectura de la ley del YUSI, ya que algunos de los parlamentarios sugerían de que esta ley debía leerse con al menos 82 parlamentarios presentes, otros aducían de que esta debería de conocerse con los 107 que establece la ley, tal y como es para por ejemplo, los casos de urgencia nacional. Este debate, que duró al menos 2 horas en el Congreso de la República, generó diversos cuestionamientos acerca del por qué se tenía que leer de esa manera. Pero es el presidente del Congreso, Luis Contreras, quien amplía la información respecto a este tema. Escuchemos. A los que quieren ser beneficiados con esta ley porque no la quise aprobar o que pasara su próximo debate con 81 votos, porque le estábamos sentenciando de una vez una inconstitucionalidad. Esperamos que estuvieran los 107 votos y ahora tengo ya las sentencias de la Corte donde dice que esta ley tiene que ser conocida con 107 votos. La única ley de las dos que pasó al siguiente debate está protegida porque Presidencia y Junta Directiva fue responsable. Yo no me dejo llevar por el discurso alegórico y todo. Aquí manda la ley. Y el tema de Presidencia es que yo no soy experto en todo. Yo tengo mi asesoría legal con dirección legislativa y esa dirección legislativa es a la que yo le hago caso. Si dirección legislativa dice que son 107 votos, ahí pueden hablar todos los diputados, que ya son 81. Pero si dirección legislativa se equivoca, entonces me voy a equivocar. Pero este es mi fundamento legal. Esta ha sido la información que ha dado el presidente del Congreso de la República. Además de ello, también es importante mencionar de que para las próximas sesiones se ha mencionado de que pretenden agendar la ley de lavado de dinero. Esta ley que pretenden aprobar antes del receso parlamentario que inicia el próximo 16 de mayo. Entre otros temas de suma relevancia que se ha tenido acá en el Congreso de la República, el presidente Luis Contreras ha mencionado de que la agenda legislativa continúa su curso y que pretenden aprobar por lo menos 2 o 3 leyes más antes, como hacía mención, de que se vayan al receso parlamentario. De momento, esta es la información que nosotros tenemos desde el Congreso de la República, con imágenes de Javier González. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Gracias, Oscar. Y siempre hablando de iniciativas de ley, hablemos ahora de un proyecto llamado Derechos de Hoy para un Mañana de Oportunidades. Y es que tiene como fin precisamente crear políticas públicas de prevención de embarazos en menores de edad. María Paula Carranza investiga este tema y nos dice de qué se trata. Hola María Paula, ¿qué sabemos de este asunto?
Muy buenas tardes. Elsa Mariana, la organización Derechos Hoy, informó que en Guatemala se registraron más de 56,000 embarazos en niñas y adolescentes durante el 2025. La directora de la asociación, Gladys Pérez, desglosa los datos. El embarazo en niñas y adolescentes en Guatemala no es un evento natural, sino el producto de un entorno de violencia sexual y desigualdades estructurales que arrebata la infancia y las oportunidades educativas y económicas de miles de niñas guatemaltecas. Las cifras son alarmantes. Datos registrados por RENAP y monitoreados por OSAR, de enero a diciembre del año 2025, el registro de nacimientos de madres entre 10 a 19 años a nivel del país fue madres entre 10 a 14 años 2.101 y madres entre 15 a 19 años 54.788. El total para el 2025 fueron 56.889 registros de nacimientos de niñas y adolescentes. Casos de alto riesgo. Los departamentos como Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y Quiché representan las mayores incidencias de embarazo en menores de 14 años. Esto tiene un impacto en educación y salud. Uno es el abandono escolar. Se estima que cerca de 400 alumnas interrumpen su educación cada año debido a un embarazo. Ante este tema, el Congreso de la República aprobó una reforma para ampliar los años de prisión a 14 años a los que cometan abuso sexual infantil. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Gracias, Paula. Buenas tardes. Espero que estés bien. Vamos ahora a otros asuntos. Guatemala enfrenta una intensa temporada de incendios y aquí todos tenemos que ver. Y es que con más de 1,000 siniestros registrados entre incendios forestales y estructurales, las autoridades se ven en muchos problemas. Actualmente 9 incendios permanecen activos, movilizando así a equipos de emergencia para intentar que escale la situación. En la temporada de incendios 2026 se registran 1.068 incendios controlados y liquidados por distintas instituciones que conforman el sistema Conred, de los cuales 747 han sido forestales. Actualmente se encuentran activos 9 incendios en el territorio nacional, 3 en Quiché, 3 en Petén, 2 en Jutiapa y 1 en Guatemala. Ante esta situación es importante que, si usted no cuenta con el conocimiento o las herramientas para poder controlar un incendio, no se arriesgue y llame inmediatamente a los cuerpos de socorro, autoridades de su localidad o al 119 de la Conred. Mucha precaución en ese tema. Ahora hablemos un poco acerca del clima, cómo estarán las condiciones para las próximas horas. Aquí lo mostramos en la pantalla. Donald Trump extiende sin fecha el cese al fuego con Irán, mientras también se mantiene la presión militar en la zona en conflicto. A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el martes extender sin fecha definida el cese al fuego con Irán. Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende, según el mandatario estadounidense. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció en X a Trump la extensión del cese al fuego con Irán y urgió a ambas partes a seguir las conversaciones.
Además de prolongar el alto el fuego, Trump ordenó a las Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo naval a los puertos de Irán. Más temprano alardeó de la sólida posición de su país de cara a eventuales negociaciones. Los guardianes de la revolución de Irán, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazaron el martes con destruir la producción de petróleo en Oriente Medio. Antes de estas amenazas, los precios del petróleo subían en medio de la incertidumbre sobre si se reanudarían o no las negociaciones en Pakistán. Teherán se niega a enviar de nuevo una delegación a ese país para una segunda ronda de diálogos con Estados Unidos, tras una primera sesión fallida el 11 de abril. La Casa Blanca confirmó en la tarde del martes que el vicepresidente J.D. Vance no viajaría por segunda vez a Pakistán para las negociaciones con Irán. El vocero de la Cancillería de Irán había dicho antes que su país todavía no tomó una decisión definitiva sobre su participación. La primera ronda de diálogo terminó sin avances sobre los temas de fondo, como el programa nuclear de Irán, lo que hizo aumentar las tensiones en el estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos acusa a Teherán de disparar contra buques. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, jefe negociador en las conversaciones, afirmó que el país no aceptará un diálogo bajo la sombra de las amenazas de Trump y sacará nuevas cartas en el campo de batalla si se reanuda la guerra. Entre tanto, 3 personas murieron en ataques israelíes en Líbano a pesar del alto al fuego, al tiempo en el que precisamente Líbano ha anunciado que pedirá que se prorrogue más esa tregua. Incluso podría ser durante un mes mientras hay conversaciones entre Israel y Líbano en Washington. 3 personas murieron el miércoles en ataques israelíes en Líbano, pese a la tregua vigente en la antesala de nuevas conversaciones entre ambos países previstas el jueves en Washington, bajo auspicio de Estados Unidos. Según medios estatales, 2 víctimas se registraron en el sur del país y una tercera en el este. Tras un primer encuentro el 16 de abril que dio paso a una tregua de 10 días que expira este domingo, Líbano solicitará una prórroga de un mes, así como el respeto estricto del acuerdo y el cese de las operaciones israelíes sobre el terreno, indicó una fuente oficial. Según el presidente Joseph Aoun, se están manteniendo contactos para prolongar el alto el fuego con el objetivo de lograr el cese total de las agresiones israelíes y la retirada israelí del territorio libanés. Por su parte, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, afirmó que Israel no tiene ningún desacuerdo grave con Líbano, pero afirmó que es un estado fallido. Lamentablemente, Líbano es un estado fallido, un estado que de facto se encuentra bajo ocupación iraní a través de Hezbollah. Desde el inicio de la escalada el 2 de marzo, al menos 2.454 personas han muerto del lado libanés, según las autoridades. El impacto material también es considerable. Más de 62.000 viviendas han sido destruidas o dañadas, incluidas 21.700 completamente destruidas y 40.500 afectadas en unos 45 días de conflicto, de acuerdo con cifras oficiales. Y la demanda de tránsito por el Canal de Panamá aumentó luego de la guerra que inició en Medio Oriente, a tal punto que los buques están pagando millones de dólares para cruzar más rápido y evitar así hasta 5 días de espera. El bloqueo del estrecho de Hormuz disparó los pagos para evitar fila al cruzar por el Canal de Panamá. La demanda de tránsito aumentó por la guerra en Oriente Medio a tal punto que un buque de gas licuado de petróleo pagó $4 millones por cruzar más rápido y evitar esperas de hasta 5 días, según un informe oficial de la Autoridad del Canal de Panamá. La subasta más reciente incluyó además la oferta de 2 petroleros Aframax que superaron los 3 millones en semanas recientes. El alza se registra desde que estalló el conflicto el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó al bloqueo del estratégico estrecho de Hormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. En un reacomodo de rutas, refinerías asiáticas optan por comprar petróleo o gas a Estados Unidos y transportarlo por el canal panameño, y no a países del Medio Oriente para evitar el estrecho de Hormuz, según informes del canal. Los buques que transitan por el Canal de Panamá reservan su tránsito con antelación, pero para los que no tienen reservas y deben esperar en promedio 5 días, hay cupos de última hora a través de una subasta. Los precios promedio de la subasta entre octubre y febrero alcanzaron unos $130.000, mientras que en marzo y abril se ubicó en $385.000. Por el Canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La ruta conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.
En la primera mitad del año fiscal 2026, que va de octubre a septiembre, la vía panameña registró el tránsito de 6.288 buques, lo que representa un aumento interanual del 3,7%, según cifras oficiales. Y testigos protegidos acusaron a 22 líderes de la Mara Salvatrucha de haber ordenado miles de crímenes durante el segundo día de juicio masivo en contra de miembros de esa pandilla en El Salvador. Segundo día del juicio masivo contra miembros de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Testigos protegidos acusaron el martes a 22 líderes históricos de la pandilla, también conocida como MS-13, de haber ordenado más de 9.000 hechos criminales. Entre los cabecillas procesados, el fiscal adjunto contra el crimen organizado mencionó a Elmer Canales Rivera, alias el Crook de Hollywood, que según el diario digital El Faro fue excarcelado por Bukele en un pacto que tenía con las maras antes de hacerles la guerra. Atrapado luego en México, espera juicio en Nueva York. En el juicio masivo, el primero contra una estructura de mando de las pandillas, según la Fiscalía, el grupo está acusado de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre ellos están los asesinatos de 87 personas en marzo de 2022, que llevaron al presidente Nayib Bukele a declarar una guerra contra las pandillas. En el juicio virtual comparecen 413 acusados y otros 73 son juzgados en ausencia. Más de 250 de los imputados están recluidos en el denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad. En el marco de su ofensiva antipandillas, el mandatario impuso un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, criticado por organismos de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Y se derrumba la esperanza de paz total en Colombia. Gustavo Petro ha roto el diálogo con una de las principales disidencias de las FARC y otro grupo armado también se aparta de las negociaciones. A meses de cerrar su mandato, el conflicto vuelve a tensar el panorama en aquel país. Policía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio por terminadas el martes las negociaciones de paz con una de las principales guerrillas del país, al mando de alias Calarcá, lo que prácticamente sepulta su política de paz para poner fin al último conflicto armado del continente. Que si el señor Calarcá incumplió. El mandatario izquierdista sostenía diálogos desde 2023 con Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques, una de las mayores disidencias de la extinta guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016. A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras. El mismo martes, el Clan del Golfo, la mayor organización armada del narcotráfico, descartó un acuerdo de paz con Petro, quien culminará su mandato de 4 años el 7 de agosto. El proceso de paz que quiso o que quiere hacer el ejército gaetanista de Colombia es con el Estado, no es un proceso de paz con un gobierno. Es un proceso que, si bien va fortalecido, da unos avances muy importantes, empezó tarde y es imposible, por más que lo quisieran, llegar a un acuerdo final de paz. Crímenes de guerra. Ambas negociaciones eran las principales banderas de la paz total, un plan diseñado por el primer presidente de izquierda del mayor productor mundial de cocaína para lograr el desarme de todos los grupos armados. A menos de 4 meses de que Petro termine su mandato, casi todos los procesos han enfrentado rupturas, suspensiones o escasos avances. Analistas estiman que los grupos armados se fortalecieron durante la paz total, muy criticada por la oposición, expresidentes y militares en retiro en un país con más de 6 décadas de conflicto armado. Revisemos juntos más temas del día. Un accidente laboral movilizó a los cuerpos de socorro en la colonia Toledo, en la zona 11. Un adulto mayor había caído en una ladera en un barranco cercano cuando hacía trabajos justamente en esa área. Los bomberos municipales lograron rescatarlo tras minutos de tensión por llegar a tiempo hasta él, en un área de difícil acceso para todos los socorristas. El anciano fue llevado a la superficie y auxiliado por paramédicos en el lugar. Ahora se recupera en un hospital.
Una pelea callejera fue captada en video en La Gomera, Escuintla, y está circulando en las redes sociales. Esta riña entre dos hombres locales habría iniciado cuando uno de ellos salió en defensa de su hermana, quien aseguraba estar siendo acosada por el otro sujeto. En las imágenes se observa el momento preciso en el que ambos individuos se agreden en la vía pública, mientras algunas personas intentan pedir que retomen la calma, pero otros avivan los ánimos. Y ahora verán unas imágenes insólitas. Un taxi fue captado cuando transportaba varios objetos de forma bastante inadecuada en la vía pública. En las imágenes se observa cómo sobresale la carga del vehículo con un alto riesgo para todos, especialmente para otros conductores. El video está generando una serie de reacciones en el área porque en las redes sociales ya se habla del tema ante el peligro que esto representaba para más personas en la calle. En cualquier momento el cargamento podía caer lastimando a otros. Entre tanto, operativos en la cabecera departamental de Huehuetenango tienen lugar a esta hora en una investigación que está abierta. Esta fue precisamente en la que se permitió la captura en flagrancia de una mujer identificada como Rosa. Se cree que ella tiene una conexión con el posible delito de lavado de dinero tras localizársele $10,000 y más de 1,000 quetzales en efectivo, y ella no pudo justificar de dónde provenía ese dinero. Además, también fue aprendido Melvin, quien tenía una orden de captura vigente por delitos relacionados con violación. Ambos ya están en manos de las autoridades locales. Un allanamiento realizado por investigadores de la DEIC de la policía permitió la detención de un hombre que también tenía una fuerte suma de dinero en su poder. Se trata de 205,000 quetzales en efectivo. Todo ocurrió en la colonia La Chácara, en la zona 5 de la capital del país. La diligencia fue desarrollada en un inmueble que había sido señalado por integrantes de la Mara Salvatrucha como que podía ser precisamente su guarida. Allí estaba resguardado todo este dinero producto de extorsiones y también almacenamiento ilícito. Durante el operativo, las autoridades capturaron en flagrancia a Elmer Rodolfo Vázquez Pérez, de 46 años. Por ahora, fuentes oficiales explican que están localizando grandes cantidades de dinero en ese lugar y que se cree que todo el dinero de distintas denominaciones suma más de 205,000 quetzales, dinero que ahora pasa como evidencia de las autoridades. Un pandillero señalado de participar en ataques en contra de agentes de la PNC en enero pasado acude ante un juez para la audiencia de primera declaración. Una conversación con su pareja es la clave del señalamiento en su contra. Nos enlazamos con Elmer Vargas, que ha investigado todo sobre este tema y nos pone al tanto de cuál es la situación. Recordarán que en ese ataque murieron por lo menos 11 oficiales de la policía. Elmer, buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos hasta ahora? Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, justamente en estos instantes acaba de dar inicio la audiencia de primera declaración de Harold Geraldo Salguero Morales, un joven de 19 años quien es presunto pandillero del barrio 18 y quien habría participado en uno de los ataques en contra de agentes policiales ocurridos el 19 de enero de este año. Recordemos que en estos ataques que habrían estado coordinados por Aldo Dupio Ochoa, alias El Lobo, fallecieron alrededor de 11 agentes policiales. De esta cuenta, en el pasado 20 de enero, luego de haber sido capturado, Harold Geraldo únicamente fue sindicado o fue ligado a proceso por el delito de portación ilegal de arma de fuego, así también como el de posesión de droga, al momento en el cual se le decomisó al momento de su captura. Sin embargo, 3 meses después se continúa o se inicia, amplían las diligencias de investigación, y es por eso que él comparece ante la jueza, en este caso de turno de Villanueva, en donde pues el Ministerio Público ha comenzado a, de esta cuenta, imputarle los delitos relacionados al de asociación ilícita, también el delito de asesinato en grado de tentativa y terrorismo. Son los 3 delitos por los cuales el Ministerio Público ha iniciado esta imputación de nuevos hechos. Es importante señalar que regresamos algunos días, específicamente al 20 de enero, cuando fue ligado a proceso penal por el de portación de armas de fuego y el de posesión de droga. En esa ocasión, el fiscal a cargo de ese entonces, de esa
audiencia había señalado algunos hechos relacionados a que en el teléfono que le fue decomisado tenía conversaciones con su pareja, en la cual mostraba videos en los cuales estaba quemando la ropa que habría utilizado para poder realizar el ataque en contra de los agentes, esto para poder borrar parte de las evidencias. Sin embargo, estas conversaciones fueron rescatadas por la Fiscalía y ahora formarán parte de la investigación y que, como les comento, será la jueza a cargo de esta audiencia quien deberá resolver si lo liga a proceso penal o no por los hechos ya relacionados. Este es el avance que tenemos para ustedes a esta hora del mediodía, en donde, como les comento, la audiencia recientemente ha iniciado y será entonces alrededor de unas 3 horas que tomará esta audiencia para conocer cuál es la resolución de la jueza a cargo de este proceso. Nosotros estaremos actualizándole en su momento y lo invitamos a que pueda estar en sintonía de nuestra siguiente emisión para poderle darle a conocer cuál ha sido el resultado de esta audiencia. Mientras tanto, yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Moisés Sheck, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Y en otras cosas más, guatemaltecos están siendo retornados a nuestro territorio. Ese flujo migratorio se muestra con un incremento significativo en este 2026. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, al 19 de abril se habría registrado la llegada de 19.082 connacionales, una cifra que supera los 11.492 reportados en este mismo periodo en 2025. Este aumento de casi el 66% ha sido atendido en 162 vuelos y 149 autobuses que ingresaron por la zona 13 y también Ponza Marcos bajo el plan Retorno al Hogar. Las autoridades están enfocadas en muchos esfuerzos para la reintegración laboral de este grupo que ya suma más de 400 menores de edad también en una situación de vulnerabilidad. Hablemos ahora de un caso legal que involucra al Ministerio de Educación, y es que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social ha confirmado una resolución favorable precisamente al Ministerio de Educación y ha dejado sin efecto las previsiones y prevenciones en el emplazamiento derivado por un conflicto colectivo promovido por un grupo o un comité ad hoc de trabajadores. El tribunal determinó que el proceso no podía continuar debido a que no se agotaron las situaciones que podían darse por la vía directa de negociación y que el comité carecía de legitimación legal para accionar de esta manera. Según el Ministerio de Educación, los integrantes de este comité ad hoc permanecían en su mayoría a la diligencia del sindicato mayoritario, así pertenecían ellos, por lo que ahora intentaban impulsar el proceso por una vía paralela. La cartera educativa ha afirmado que la resolución fortalece la rectoría institucional y reitera que continuará actuando conforme a la ley. Cambiemos de tema. Eric Barrondo habla de una faceta menos visible para todos, su trabajo en comunidades como necesidades básicas que son las que se representan para muchos en el país. En entrevista ha señalado que está impulsando proyectos para construir centros de salud comunitarios en una aldea entre Quiché y Alta Verapaz, y con esta idea está tratando de acercarse así con ayuda médica a donde se había dado de manera muy limitada hasta ahora. Mabel Saucedo tiene más acerca de esta entrevista. Hola Mabel, adelante. Elsa Mariana, buenas tardes, amigos de Guatevisión, buen provecho. Efectivamente hay noticias buenas que se deben contar al doble y precisamente nos vamos a enfocar al área social de un personaje guatemalteco, Eric Barrondo, quien ha sido medallista y pues muy conocido en el país, y en este caso pues también para que nos cuente un poco al respecto sobre el área social que se aplica, cómo es que se hace y en qué lugares. Muchísimo gusto, muchas gracias Guatevisión, a todos los amigos que nos están viendo desde casa. Nosotros iniciamos un proyecto hace más o menos 19 años en el cual consistía de tratar de ayudar desde la medida de nuestras posibilidades a las personas más vulnerables, las que verdaderamente lo necesitan. Y a partir de ahí hemos hecho varias cosas, le hemos construido casas a las personas siempre y cuando nosotros podamos hacerlo y estén nuestras posibilidades. Claro, y en este caso algunos proyectos cercanos que se tengan y cómo es que se logra pues llevarlos a cabo. Bueno, ahorita el más cercano es que estamos atendiendo la necesidad de una comunidad de tener un centro de salud, entonces lo que estamos tratando de diseñar es la casita y poderla hacerla de bloque, acondicionarla para que tenga lo que ellos necesitan.
y que la gente de esa comunidad pueda recibir atención en un lugar lo más digno que se pueda. Yo entiendo que no nos va a alcanzar para hacer un lugar de lujo, pero sí algo mejor a lo que tienen ahora, que es uno de lámina. Y bueno, nosotros trabajamos con fondos propios, con mi beca como atleta, y de lo que los patrocinadores van inyectándole a mi carrera, pues ahí agarramos un pellizquito para poder sacar adelante todas las obras que tenemos en camino y funcionando. Claro, sabemos también de que si por ejemplo hay personas, y también usted nos puede indicar de qué áreas son, que puedan necesitar algún apoyo, cómo comunicarse con usted y cómo hacerles llegar el apoyo. Bueno, siempre nos buscan a través de las redes sociales mías y ahí nos escriben y naturalmente no podemos atender a todas, pero en la mayor parte de las veces les decimos que sí y tratamos ahí de gestionar y de poderles dar lo que nos están pidiendo o una parte de la ayuda que ellos necesitan, pero a través de nuestras redes siempre las respondo yo, así es que la comunicación va a ser directa. Claro, y acá también para que nos cuente, porque se han entregado sillas de ruedas, pero también, por ejemplo, se ayudan a adultos mayores. ¿Cómo se consigue este apoyo y cómo se le hace a llegar? Bueno, las personas que lo necesitan, especialmente los adultos mayores, el equipo de trabajo que me apoya, pues sale a buscarlos a las comunidades. A veces hay que caminar bastante es poquito, 1 hora hasta 2 horas. Y los proyectos se mantienen, como ya les dije, con fondos propios. Algunas veces la gente nos ayuda y cuando la gente nos ayuda y apadrina a alguien, pues yo transparentemente les mando las fotos y la factura de lo que se está haciendo. Pero por lo general yo diría que el 90% de los proyectos funcionan con fondos propiamente de nosotros, que voy sacando mi carrera deportiva para entregarlos. Y para finalizar esta entrevista, también sumarse al apoyo y en qué áreas es a donde llega esta ayuda. Estamos trabajando en las comunidades que están entre el límite de Quiché y Alta Verapaz. Pues yo vivo en un pueblo que está pegado a Quiché y algunas veces pues podemos atender algunas necesidades en otros municipios de Guatemala, que ya lo hemos hecho. ¿Cómo se pueden sumar? Pues primero haciéndoles saber que a nosotros todo, absolutamente todo nos sirve, y cualquier donación que quieran hacer, pues me escriben a mis redes y si es algo material yo mismo lo recojo, y si no, pues yo mismo les mando las facturas y todo de lo que se está comprando y de lo que se está haciendo con lo que ustedes nos están dando. Gracias, y es que es parte también del trabajo social que se realiza desde también del deporte, pero también desde el área familiar, central, y en este caso pues sobre todo el aspecto social. Así que es parte de la información que tenemos con imágenes de Eric Ávila. Soy Mabel Saucedo. Entre tanto, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona suma un nuevo capítulo, esta vez con el testimonio de su hija Gianina, que apunta directamente al equipo médico que atendió en sus últimos momentos al exjugador. Gianina Maradona, una de las hijas del fallecido astro argentino del fútbol, Diego Maradona, denunció el martes entre lágrimas ante la justicia la manipulación absoluta y horrible del equipo médico de su padre. Además, aseguró en los tribunales argentinos que tras la noticia de su muerte no quería vivir más. Gianina sostuvo que aceptaron la intervención domiciliaria después de que el equipo médico la presentara como la mejor alternativa. Tras la neurocirugía a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020, Maradona murió el 25 de ese mes. Según el testimonio de Gianina, le habían prometido una asistencia permanente y monitoreo con equipo médico. Dijo que confió en el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Kosachov, todos acusados en el juicio. Y con las pericias nuevas que se agregaron después de la acusación, ha quedado descartada la responsabilidad penal dolosa de los imputados. Y hoy el que sostenga que a Maradona lo asesinaron está bárbaro para un título, para un videógrafo, pero no guarda relación con lo que pasó hasta acá en el expediente, no guarda relación con las pericias nuevas que se agregaron. Además de Luque, Díaz y Kosachov, están acusadas otras 4 personas y todos se arriesgan a una pena de hasta 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte de Maradona. El juicio del año pasado fue anulado al descubrirse que una de las juezas participaba en un documental clandestino sobre el caso. En el inicio de la audiencia, la Fiscalía reprodujo mensajes que involucraban a Luque con el equipo médico sobre cómo protegerse ante una eventual complicación del exfutbolista, y el neurocirujano pidió declarar inmediatamente después, a modo de respuesta. Es la tercera vez que declara desde que comenzó el juicio la semana pasada. Mira, no solamente cada vez que declara, creo que se hunde más en un pozo de porquería. Se prevé que el proceso se prolongue al menos hasta la segunda quincena de julio. Una octava acusada será juzgada por separado en un juicio por jurados.
El nuevo ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, anunció que ya se está hablando de la repatriación de los restos mortales del Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias y que será una de las principales prioridades de su nueva gestión. El funcionario explicó que trabaja en un plan para concretar el retorno de los restos del escritor, actualmente sepultados en un cementerio de París. El objetivo es que regrese a Guatemala en octubre próximo. También anunció que se prepara con un espacio funerario en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en donde se prevé construir el monumento que albergará sus restos. El ministro también ha explicado que mantiene comunicación con la familia del autor y con expertos culturales para que la ocasión permita reimpulsar la divulgación de su obra y legado en el mundo. Y este 22 de abril se conmemora, como ven a mis espaldas, el Día Mundial de la Tierra, y las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, aprovechan la ocasión para proteger la fauna local. Sus esfuerzos para proteger el Tapirus baidí, también conocido como danto o tapir centroamericano, están dando resultados. El mamífero terrestre más grande de esta región está ahora mismo siendo objeto de investigaciones y es una especie que cumple un papel muy importante como dispersora de semillas y es conocida como el jardinero del bosque, ya que contribuye con el equilibrio del ecosistema y también el mantenimiento de los bosques locales. Actualmente el tapir se encuentra en peligro de extinción y su presencia en Guatemala se limita principalmente a áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera Maya, el lugar que precisamente se encuentra como uno de sus últimos refugios. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos. Mañana tenemos para ustedes una emisión especial con entrevistas también en la semana, no se lo pierdan. Hasta pronto.